Bien, nuevamente por acá el profe Ian, profe Matemática, y hoy vamos a realizar un ejercicio sobre derivación implícita. Para ello vamos a buscar la derivada de esta función que no está de forma explícita, es decir, de la forma que usualmente vemos las funciones. La gráfica de esta función que tenemos aquí es la que estamos observando en pantalla. Se ve un poco extraña, pero bueno, esa es su gráfica. Bien, no siendo más, empecemos. Primero que todo, antes de empezar a derivar esa función, quiero que tengan claro cómo es la forma de una función explícita y cómo es la forma de una función implícita. Fíjense en los detalles. En la explícita es la función que estamos acostumbrados a conocer, el tipo de función que siempre nos muestran al principio de cualquier curso de cálculo, y es donde vemos a la y o a f de x, ¿sí? Solito de un lado de la igualdad, y del otro lado la función depende exclusivamente de la variable x, es decir, del término independiente. En la segunda, fíjense que aunque tengamos muchas funciones o compuesta de la compuesta, fíjense que también está en términos solamente de x. Y lo mismo pasa con la última función. A estas tres funciones se les conoce como funciones que están en forma explícita, porque la variable dependiente se observa sola, o sea, sabemos a qué equivale. Mientras que una función de forma implícita no tiene de forma clara la variable pues dependiente, en el sentido de que no la vemos sola, despejada, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos y a la 3, y a la 2, 5y, o sea, la variable que se supone que es dependiente es como si se mezclara con los demás elementos de la expresión. En la segunda pasa exactamente lo mismo, coseno de y cuadrado más 2x y después 9x menos 1, o sea, la x y la y están completamente mezcladas. Y lo mismo pasa en el último caso. Entonces, entendiendo esto, cuando está de forma explícita la función y cuando de forma implícita, es decir, escondida, entonces empecemos a derivar. ¿Listo? Profe, ¿y por qué enseguida no derivamos? ¿Por qué me coloco otra definición? Porque este es el paso a paso que debemos seguir al momento de hacer derivación implícita. Bien, lo primero es que debemos derivar ambos lados de la ecuación respecto a la variable x, ¿sí? Porque se supone que estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales, ¿sí? Y entonces aquí tenemos solamente funciones de variable real y x es la independiente, por eso derivamos con respecto a x. Ahora, segundo, vamos a agrupar los términos en que aparezca la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo de la ecuación y pasamos todos los demás miembros a la derecha. Este paso lo vamos a entender cuando ya estemos en la práctica. Y tercero, se factoriza pues la derivada de y con respecto a x del lado izquierdo de la ecuación. Y por último nos va a quedar la derivada de forma explícita. Bien, antes de continuar, les agradezco pues que se suscriban al canal, le den like para que de esta forma siga pues creando contenido para todos ustedes. Bien, entonces ahora sí, manos a la obra. Bueno, entonces primero vamos a derivar en ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a derivar primero a y elevado a la 3. Si recuerdan la derivada de una potencia, este 3 debe bajar, ¿cierto? Entonces me va a quedar 3 que multiplica ¿quién? A y elevado a la 3 menos 1. ¿Listo? O sea, la misma forma en la que estamos acostumbrados a derivar. Pero recuerden que en este caso yo no conozco la función y, o sea, yo no conozco f de x. Como no conozco f de x, cuando yo derive de esta forma, también debo multiplicar por la derivada interna, es decir, por y'. Queda indicada esta derivada porque no sabemos quién es y. Si la conociéramos, pues colocáramos su resultado. Bien, profe, ¿por qué no colocó dy sobre dx o derivada de y con respecto a x? No lo coloqué porque es mucho más cómodo trabajar escribiendo y'. Pero en cuanto a notación, pues ustedes pueden trabajar con la que más les convenga o que sea mucho más fácil o con la que el profesor de su asignatura les está enseñando. Bien, entonces ya derivamos el primer término. Más. Ahora vamos a derivar el segundo. Vamos a derivarlo de forma muy parecida. Es decir, el exponente 2 baja, ¿cierto? Por y elevado a la 2 menos 1.
multiplicado por la derivada interna, o sea, por y'. Seguimos entonces, menos. Ahora tenemos una constante por una función, ¿cierto? Entonces me queda la constante por la derivada de la función. Profe, ¿por qué colocó y'? ¿Por qué no la derivó? Porque recuerda que estamos derivando con respecto a x. Como no conocemos a y, entonces dejamos esa derivada allí indicada. Bien, menos. Y la derivada de x con respecto a x, pues aquí sí derivamos como hemos derivado hasta antes de conocer derivación implícita. Es decir, baja el 2 por x a la 2 menos 1 y ya no hay que multiplicar por ninguna interna. Eso es lo que nos dicen, pero realmente uno sí está multiplicando por la interna, solo que la interna en este caso sería la derivada de x con respecto a x, y eso termina dando 1 y la expresión sigue siendo la misma, pero realmente de alguna forma es como si también fuera compuesta. Pero bueno, no entremos en ese detalle y continuemos. Igual, derivada de una constante con respecto a x, entonces nos daría 0. Listo, hasta allí ya hemos indicado todas las derivadas. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar, reducir algunas expresiones, y esta es la expresión que nos va a quedar ahora. En la primera parte nos quedaría 3, ¿cierto? Y elevado a la 2, porque 3 menos 1, 2, por y', no se les olvide ese detalle, más 2y a la 1, o sea, 2y por y' menos 5y' menos 2x. Todo esto igual a ¿quién? A 0. Listo. Después que ya derivamos, ¿sí?, en ambos lados de la ecuación y simplificamos hasta donde podamos, nos queda una expresión mucho más bonita. Alguno dirá que no, pero bueno, en este momento lo que vamos a hacer es que todas las expresiones que tengan y' las vamos a dejar de este lado izquierdo, y las que no tengan y' las dejamos del otro lado. Entonces este menos 2x que no tiene y', lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, y como está negativo pasaría positivo, quedando la expresión de la siguiente forma. Primer término lo dejamos igual, más el segundo término también lo dejamos igual, menos el tercer término lo dejamos igual, y todo va a ser igual a ¿quién? A 2x positivo. Bien, luego en el paso a paso nos decía, cuando ya tenemos todos los términos que tienen la derivada con respecto a x de un lado y lo que no tiene esa derivada en el otro, entonces factorizamos. Por lo general se va a poder aplicar factor común. Fíjese que aquí tenemos esta expresión multiplicada por y', esta expresión multiplicada también por y', y esta expresión de acá multiplicada por y'. Es decir, y' es un factor común. Entonces lo factorizamos, ¿cierto? Y dentro de este paréntesis vamos a escribir todos los demás términos, omitiendo obviamente a y' porque lo hemos factorizado. Entonces el primer término que colocaríamos sería 3y a la 2. Listo. El signo más, después sigue 2y, signo menos, y el número que tenemos aquí, 5. Todo esto igual a 2x. Bien, ahora el paso a paso nos decía, cuando ya factoricemos a y' o a la derivada de y con respecto a x, entonces este factor que está aquí, ¿cierto?, lo podemos pasar a dividir, ya que está multiplicando a y', porque en última lo que nos interesa a nosotros es encontrar el valor de y', es decir, la derivada de la función con respecto a x. En ese orden nos quedaría que y' es igual a ¿quién? A 2x, ¿cierto?, dividido sobre todo lo que tenemos en el paréntesis, es decir, 3y a la 2 más 2y menos 5. En conclusión, esta que está aquí es la derivada de la función que tenemos acá arriba. Fíjense pues que para derivar implícitamente lo único que hay que seguir es este paso a paso. Primero, se deriva en ambos lados de la igualdad. Segundo, se deja de un lado de la igualdad los términos que tienen y' y del otro los que no tienen. Tercero, se factoriza ese y', y cuarto, se deja a y' solita. Bien, si este video ha sido de mucha ayuda para ti, recuerda darle like, suscribirte, y puedes dejarme en los comentarios
qué tema o qué ejercicio te gustaría que explique en un próximo vídeo. Chao, chao.